Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 6, donde dice: Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas estaban ocupando lugares muy próximos a Jesús. Y note que siempre buscaban los primeros lugares en las sinagogas y en los lugares donde se reunían, como también dice Lucas capítulo 14 y versículo 7. Ya que no estaban allí para aprender del Maestro, sino para detectar errores en sus enseñanzas que le permitieran desprestigiarle y, si era posible, también acusarle, ya que aparentemente habían encontrado algo improcedente en las palabras de Cristo sobre el perdón de pecados para el paralítico. La condición de Hijo de Dios e incluso la del Mesías era para ellos inaceptable, considerándolo como el carpintero y el hijo del carpintero. Jesús conocía lo que estaba ocurriendo en la intimidad de ellos, ya que sin palabras estaban razonando o cavilando entre lo que habían oído: los pecados te son perdonados. Y nótese que el verbo que utiliza aquí Marcos tiene el sentido de discutir, disputar y preguntar. En este caso, describe el ejercicio íntimo de una profunda reflexión personal sobre las palabras de Jesús, que manifestaba un recelo contra su afirmación y, por ende, contra él. El corazón del hombre es engañoso y puede conducir a pensamientos incorrectos en la intimidad de una reflexión personal. Note lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9, donde dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón pone al descubierto la condición de la persona. Proverbios, capítulo 23, versículo 7 dice: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está contigo. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nótese que la cláusula está establecida en forma interrogatoria y se pueden distinguir tres sentencias. La primera dice literalmente ¿por qué éste habla de esta manera? La segunda, formada por un solo término, blasfema, que pudiera ser considerado también como un interrogante, blasfema. Y la tercera también tiene interrogativa, cuando dice ¿quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Marcos pone de manifiesto que las palabras de Jesús habían impactado y comenzaban a molestar a los escribas, que estaban presentes en aquella ocasión. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué tipo de escribas eran aquellos? Debe de recordarse que los escribas se dividían en tres grupos. El primero estaba formado por los que habían recibido la acreditación de doctores de la ley. Los segundos eran expertos en la ley, a quienes se llamaba discípulos o compañeros de los sabios. No tenían la condición de rabinos, pero sus conocimientos le convertían en predicadores habituales en la sinagoga, interpretando la ley, y además eran tenidos por guías espirituales y también consejeros. Y el tercer grupo estaba compuesto por estudiantes de la ley, periodo de formación
ya que ellos tenían que asistir a las escuelas rabínicas por algún tiempo. Por tanto, a la luz del relato, no puede definirse quiénes eran o a qué grupo pertenecían los escribas a quienes se refiere aquí Marco en este versículo, ya que Marco dice que aquellos consideraban a Jesús como un blasfemo por el hecho de haber dicho al paralítico que sus pecados le habían sido perdonados. El razonamiento íntimo de ellos descansaba en una enseñanza muy precisa de la palabra, ya que ellos afirmaban algo que era verdad. La remisión de pecados es prerrogativa divina. Hay muchos textos que así lo atestiguan, pero mencionaré solamente este, por ejemplo, el Salmo 103, versículo 12, donde dice: «Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Si Jesús fuera un mero hombre, incluso un gran profeta, estaría abrogándose lo que correspondía solamente a Dios. Y Marcos describe a los escribas acusando mentalmente a Jesús de blasfemia. Tal vez más enfático si se lee el texto entre admiraciones en lugar de interrogaciones, que sería: ¿pero cómo este blasfema? Nótese que no se atrevían a manifestar públicamente la convicción íntima que había en ellos acerca de Jesús. A pesar de que Jesús llevaba ya tiempo haciendo señales que correspondían al Mesías anunciado, según lo que estaba profetizado de él, no lo consideraban sino como un mero hombre. De modo que siendo solamente un hombre, estaba asumiendo prerrogativas divinas que eran exclusivas de Dios, según ellos. Además, una tradición rabínica que ellos reconocían bien enseñaba que ni el Mesías tenía poder para perdonar pecados. Por tanto, era correcto a la luz de la Escritura afirmar que solo Dios puede perdonar pecados. Por tanto, tan solo Dios podía distinguir la fe salvadora en el hombre. Tan solo Él podía conocer el arrepentimiento y la entrega al Salvador. Por tanto, solo Él podía quitar la culpa para declarar permanentemente libre al pecador. La conclusión a que llegaban en su razonamiento era que o bien Jesús era Dios y por tanto podía perdonar pecados, o era un hombre en cuyo caso, por atribuirse lo que es potestativo de Dios, se convertía en un blasfemo. Y la ley establecía la pena de muerte para el blasfemo. Note lo que dice en Levíticos, capítulo 24, versículo 15, donde dice: «Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad». Por tanto, la tercera o segunda pregunta retórica de la última cláusula, según se entiende, requiere una respuesta negativa absoluta: nadie. Aunque Jesús mismo no había mencionado el nombre de Dios, hacerse portavoz de Dios y declarar perdonados los pecados era asumir una prerrogativa divina. De manera que si Jesús era un blasfemo, era digno de muerte. Además, el hecho de que en la cláusula aparezca la expresión «sino uno solo» atentaba contra la unicidad divina, norma de fe para los judíos, ya que otro que no era Dios único estaba otorgando lo que solo el único Dios podía hacer. De modo que no solo usurpaba los derechos, según ellos, únicos de la deidad, sino que se hacía Dios. La decisión de matarle había comenzado a tomar cuerpo en el corazón de aquellos. Y aún no se había expresado con palabras, pero estaba ya en la intención de sus corazones.
Por esta acusación sería condenado precisamente a muerte. Marcos capítulo 14 y versículo 64 dice: ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Mediante el uso tan típico en Marcos del adverbio del tiempo enseguida, es decir, inmediatamente, presenta aquí al lector la inmediatez con que Jesús conoció lo que los escribas pensaban en sus corazones. El pensamiento íntimo de los escribas fue conocido en la intimidad del Espíritu de Jesús. Así pues, se trataba de un problema de identidad divina, y era necesario que la humanidad del Verbo, siempre ajustada a las limitaciones propias de los hombres en la que había devenido, conociera sobrenaturalmente lo que había en el pensamiento de aquellos, para así poder demostrar ante todos su relación con Dios en el ser divino. Y por otro lado, el dativo instrumental es en su espíritu, que equivale a su interior. Por tanto, se trata del discernimiento espiritual y sobrenatural del Hijo de Dios, ya que el Espíritu de Jesús leía los pensamientos de los escribas como si fuese un libro abierto. Lo que había en el interior de ellos era conocido plenamente por el Señor. Si no fuese verdaderamente Dios, no hubiera podido conocer la intimidad de los escribas y discernir también sus pensamientos. Sin duda, habían venido buscando alguna cosa en la enseñanza de Cristo precisamente para acusarle. Y ahora ellos, los acusados por el Señor ante toda la concurrencia, era la de albergar pensamientos pecaminosos contra él, aunque, aparentemente, hubiera alguna base para pensar de aquel modo. Y en base a ese conocimiento sobrenatural, note que se dirige a ellos para formularle una pregunta, ya que las palabras de Jesús iban dirigidas a los que estaban sentados cerca de él. La pregunta le afectaba a ellos solos, de todos los que estaban reunidos en la casa oyendo al Maestro. Y no cabe duda de que las palabras de Jesús tuvieron que causar una gran impresión a todos los presentes. Para ellos, no solo se trataba de un gran maestro y de alguien que asombraba a todos con sus milagros, sino que ahora añadía también la virtud de un conocimiento sobrenatural que revelaba lo que algunos pensaban en su intimidad, literalmente en sus corazones. Y según el Evangelio de Mateo, el Señor les preguntó: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo capítulo 9, versículo 4. De otro modo, en la parte más íntima de la personalidad de aquellos escribas había surgido un pensamiento que era malvado. Y Cristo conocía los pensamientos de su adversario, como así también señala el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25 y capítulo 21, versículo 17. De modo que si no fuese Dios, no hubiera podido saber lo que aquellos estaban pensando dentro de sí. Aquella pregunta dirigida a ellos debiera haber sido suficiente para que entendiesen que no se trataba de un mero hombre, ya que conocía lo que pensaban, por tanto tenía que ser Dios, y si era Dios, tenía toda la autoridad para perdonar pecados. Las palabras de Jesús al paralítico cuando le dice «tus pecados te son perdonados» no era una expresión blasfema, sino la palabra de Dios que puede perdonar pecados.
sus pensamientos. Eran unos pensamientos malignos porque estaban acusando a Dios de blasfemo. El Señor está prestando una mayor atención a los escribas que a lo que pensaban. Lo que hay en el corazón va a manifestar en el exterior en alguna forma y en algún momento. Y note que aquel pensamiento incorrecto iría tomando cuerpo en ellos a lo largo del tiempo para culminar en la condena final que pronunciarían en contra de Jesús, como justificación para pedir su muerte. Sin embargo, las palabras del Maestro tenían un propósito diferente al formular una acusación contra los escribas. Delante de todos, manifestando su impiedad, tenía el propósito de hacerles reflexionar. Y esa pregunta era una manifestación de gracia, de aquel que había venido al mundo como ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice Juan, capítulo 1 y versículo 14. El Señor procura llevarlos a una reflexión que los conduzca a rectificar sus pensamientos malvados y a salir de aquel camino. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Mediante una larga pregunta retórica, Cristo responde a las cavilaciones de los escribas. Formulaban sobre las palabras dichas al paralítico, comunicándole el perdón de sus pecados. Y Marcos utiliza el adjetivo comparativo que significa más fácil, para llamar la atención a los oyentes. Este modismo idiomático aparece en los sinópticos para referirse únicamente a las palabras de Jesús, como así señala Marcos capítulo 2, versículo 9, capítulo 10, versículo 25, y el paralelo que también se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 17. En ese sentido, estaba diciendo, considerad que es más fácil decir al paralítico. Externamente apreciado, es fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, porque nadie puede verificar si es verdad o no. Y esto corresponde solo a Dios, y solo Él sabe cuándo se produce, ya que nadie podría decir que no había sido cierto, pero tampoco nadie podía afirmar que lo fue, porque nadie podía saberlo con plena certeza. Entonces, los escribas estaban acusando a Jesús de blasfemia por haber dicho al paralítico que sus pecados le habían sido perdonados. A fin de hacerle notar lo equivocado y malo de sus pensamientos, lo enfrentará en una evidencia visible para todos. De modo que, si lo más difícil podría llevarse a cabo, lo más fácil también. Y también es necesario hacer notar que el Señor no estaba diciendo que perdonar los pecados fuera más fácil que sanar una enfermedad desde el punto de vista doctrinal. El perdón de pecados es una empresa mucho más difícil que sanar una dolencia, ya que no está refiriéndose al hecho intrínseco en sí, sino a la evidencia probatoria de una realidad, en este caso, de la autoridad de Jesús para perdonar pecados. La segunda pregunta es más comprometida, puesto que quienes diga al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, porque todos podrían apreciar si las palabras dichas iban revestidas de autoridad sanando al incapacitado o era la expresión impotente de un engañador, que no tenía el poder que se atribuía. La dificultad desde el punto de vista humano es mucho mayor cuando se ordena la sanidad de un impedido que cuando se le dice
que sus pecados le han sido perdonados. La pregunta retórica exige una respuesta que reconozca que es mucho más difícil la segunda propuesta que la primera. Esta era la evidencia que el Señor ponía delante de todos. Y las dos cosas, tanto el perdón de los pecados como la sanidad, requerían un poder omnipotente que sólo correspondía a Dios. Por tanto, la pregunta de Jesús creaba una atmósfera de expectación en el auditorio, pero al mismo tiempo producía también ya una seria inquietud en los que habían acusado de blasfemo, ya que ellos sabían que luego de la pregunta se produciría la acción de Jesús para poner de manifiesto su autoridad. La sanidad del paralítico asentaría un duro golpe a la credibilidad de los escribas, mientras que elevaría un nivel mucho más alto el concepto que el Señor tenía en las gentes. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Jesús reclama aquí la atención de todos los presentes, no solo de los escribas, ya que todos debían prestar atención a lo que iba a producirse, que sería la evidencia de la autoridad que tenía para perdonar pecados. Voluntariamente se somete a la prueba de lo difícil frente a la aparentemente fácil, ya que se había cuestionado su autoridad para perdonar pecado. Es más, se le estaba acusando, si no públicamente, si en la intimidad del pensamiento de los escribas, de blasfemar al abrogarse una autoridad divina que como hombre no le correspondía según la conclusión de aquellos. Y en aquella circunstancia, el Señor le manda prestar atención porque iba a poner delante de todos la evidencia de su autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tenía el derecho y el poder para perdonar pecados. El que tiene ese derecho es el Hijo del Hombre. Primera vez que Marcos usa ese título para referirse al Señor, ya que es sin duda el más habitual en boca de Cristo para hablar de Él mismo. Este calificativo aparecerá varias veces en el Evangelio, por ejemplo, en Marcos 2:28 y capítulo 8, versículo 31. Por otro lado, los sinópticos ponen en boca de Jesús este título 82 veces. Y Jesús lo usó para identificarse a sí mismo, haciéndolo siempre en tercera persona, como expresión visible de su yo. En ningún momento es llamado por otros de esta manera, ya que el significado de este título es complejo y los eruditos le dan distintos significados, especialmente desde su perspectiva teológica. También pudiera tratarse de simplemente una forma de autodesignarse, como si dijese el hombre que soy. Sin embargo, este sentido es excesivamente humanista. Y note que el título debe remitirse a la figura de majestad que aparece, por ejemplo, en la profecía de Daniel. En Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y note que está vinculado, aquí, representa a Dios como el anciano de días, relacionándolo con la deidad, y se le otorga la facultad de juez
supremo sobre el mundo. En el presente del ministerio de Jesús, Él mismo se presenta como el que tiene autoridad para perdonar pecados y también omnipotencia para sanar enfermedades, haciéndolo muchas veces en el sábado, para que todos comprendieran que Él era el Señor del sábado. Versículo 28. Este título permite entender también la humanidad que subsiste en la persona divina del Verbo encarnado, vehículo para la entrega de la vida en la obra de salvación, en donde también sería rechazado para poder salvar a muchos. Marcos capítulo 10 y versículo 45. Y el título se extiende a la escatología para referirse al que vendrá nuevamente como Rey de Reyes y Juez universal. Ya que es el título del contraste, como contraste es también la misma condición divino-humana de Jesucristo. El título que permite vincular aspectos totalmente opuestos y contradictorios, uniendo gloria y majestad con limitación y humillación, que llega hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8. También es el título que une la humanidad débil y limitada del hombre, asumida por la segunda persona divina, rodeada de aflicciones, con la gloriosa majestad que sentado sobre el trono de Dios juzga a todas las naciones y establece el destino final de los hombres. Es Dios, pero es también el compañero de nuestro camino, recorriendo nuestra senda y experimentando nuestras miserias. Es el autor de la vida, pero es también el sustituto de nuestra muerte. Es juez supremo y no juzga desde afuera como hace todo juez, sino desde adentro, en sentido de que ha tenido una historia común con los enjuiciados. Pero la gloria de este Hijo de Hombre es que su misión no ha sido la de juzgar para condenar, sino la de encontrar para salvar. Lucas capítulo 19, versículo 10 y Juan capítulo 3, versículo 17. El título de Hijo de Hombre representa también una sociedad corporativa en la que Dios viene al centro del hombre para incorporarlo por adopción en el Hijo, como miembro de su familia, dándole además la facultad para ello a todo aquel que cree, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. En Él y por Él, los hombres no solo son llevados a Dios, sino portados ante Él. Y note que Jesús los llama, los representa, no para desplazarlos, sino para emplazarlos en la gloriosa posición de su persona, capacitándolos para que puedan realizar en Él el compromiso y también el destino de hijos de Dios, siendo adoradores, libres y partícipes de su gloria. Así pues, el título Hijo de Hombre es un término de gloria. Proféticamente aparece rodeado de gloria y envuelto en las nubes, no refiriéndose a su segunda venida, sino a su lugar de majestad y de gloria. El hecho de que en Daniel el Hijo del Hombre se acerca al anciano de día se expresa en la relación en que la resurrección y también la ascensión se produce en la humanidad del Verbo, como se pone de manifiesto en la ascensión, siendo recibido en la nube que lo hace desaparecer de la vista de los que estaban presentes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 9. El título se utiliza en los evangelios para destacar 4 aspectos en relación con Jesús. Y note, el primero es escatológico, haciendo referencia a la venida en gloria con el Padre y con los ángeles para dar a cada uno conforme a sus obras.
Marcos capítulo 8, versículo 38. Y también viniendo con gran poder y gloria. Marcos capítulo 13, versículo 26. En segundo lugar, redentores, refiriéndose a la obra de la cruz. Marcos capítulo 9 y los versículos 30 al 32. En tercer lugar, connotando la preexistencia divina del Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, versículo 13 y capítulo 6, versículo 62. Y en cuarto lugar, para hacer referencia a la naturaleza humana del Verbo. Mateo capítulo 11 y versículo 19. Así pues, el Hijo del Hombre tenía y sigue teniendo poder, autoridad para perdonar pecados en la tierra, o si se prefiere, sobre la tierra. Y esta es una expresión de singular importancia. En cualquier lugar de la tierra donde haya un pecador, el Hijo del Hombre es el Salvador de ese y de todos los pecadores que creen en él, ya que como Dios hombre tiene autoridad para perdonar sus pecados. La evidencia que va a presentar no es tanto si haciéndolo fácil puede hacer lo difícil, sino la sanidad del paralítico es una obra de omnipotencia y autoridad divina, semejante a la de perdonar sus pecados. De otro modo, Jesús pone con ello de manifiesto su autoridad sanadora y al mismo tiempo también su autoridad perdonadora. Es decir, si se producía la sanidad del paralítico, confirmaba también su autoridad para perdonar pecados. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, Jesús mostró a los religiosos de su tiempo, y también a los religiosos de los días de hoy, lo que dice en su palabra, y he leído anteriormente en Marcos capítulo 2 y versículo 10, donde dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. La palabra de Dios nos muestra que solamente Jesús de Nazaret tiene poder para perdonar pecados, de manera que no eran ni son en el día de hoy los sacerdotes, no es tampoco su madre María ni ningún santo que haya muerto, sino que es Jesucristo hombre. Amigo y amiga oyente, si todavía no le has pedido en arrepentimiento que Jesucristo perdone tus pecados, ahora puedes hacerlo. Para ello, te animo a que ores conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás y di conmigo: Señor Jesús, entiendo que tú eres Dios y que solamente tú tienes poder para perdonar pecados. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te quiero dar gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 6, donde dice: Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas estaban ocupando lugares muy próximos a Jesús. Y note que siempre buscaban los primeros lugares en las sinagogas y en los lugares donde se reunían, como también dice Lucas capítulo 14 y versículo 7. Ya que no estaban allí para aprender del Maestro, sino para detectar errores en sus enseñanzas que le permitieran desprestigiarle y, si era posible, también acusarle, ya que aparentemente habían encontrado algo improcedente en las palabras de Cristo sobre el perdón de pecados para el paralítico. La condición de Hijo de Dios e incluso la del Mesías era para ellos inaceptable, considerándolo como el carpintero y el hijo del carpintero. Jesús conocía lo que estaba ocurriendo en la intimidad de ellos, ya que sin palabras estaban razonando o cavilando entre lo que habían oído: los pecados te son perdonados. Y nótese que el verbo que utiliza aquí Marcos tiene el sentido de discutir, disputar y preguntar. En este caso, describe el ejercicio íntimo de una profunda reflexión personal sobre las palabras de Jesús, que manifestaba un recelo contra su afirmación y, por ende, contra él. El corazón del hombre es engañoso y puede conducir a pensamientos incorrectos en la intimidad de una reflexión personal. Note lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9, donde dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón pone al descubierto la condición de la persona. Proverbios, capítulo 23, versículo 7 dice: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está contigo. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nótese que la cláusula está establecida en forma interrogatoria y se pueden distinguir tres sentencias. La primera dice literalmente ¿por qué éste habla de esta manera? La segunda, formada por un solo término, blasfema, que pudiera ser considerado también como un interrogante, blasfema. Y la tercera también tiene interrogativa, cuando dice ¿quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Marcos pone de manifiesto que las palabras de Jesús habían impactado y comenzaban a molestar a los escribas, que estaban presentes en aquella ocasión. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué tipo de escribas eran aquellos? Debe de recordarse que los escribas se dividían en tres grupos. El primero estaba formado por los que habían recibido la acreditación de doctores de la ley. Los segundos eran expertos en la ley, a quienes se llamaba discípulos o compañeros de los sabios. No tenían la condición de rabinos, pero sus conocimientos le convertían en predicadores habituales en la sinagoga, interpretando la ley, y además eran tenidos por guías espirituales y también consejeros. Y el tercer grupo estaba compuesto por estudiantes de la ley, periodo de formación
ya que ellos tenían que asistir a las escuelas rabínicas por algún tiempo. Por tanto, a la luz del relato, no puede definirse quiénes eran o a qué grupo pertenecían los escribas a quienes se refiere aquí Marco en este versículo, ya que Marcos dice que aquellos consideraban a Jesús como un blasfemo por el hecho de haber dicho al paralítico que sus pecados le habían sido perdonados. El razonamiento íntimo de ellos descansaba en una enseñanza muy precisa de la palabra, ya que ellos afirmaban algo que era verdad. La remisión de pecados es prerrogativa divina. Hay muchos textos que así lo atestiguan, pero mencionaré solamente este, por ejemplo, el Salmo 103, versículo 12, donde dice: «Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Si Jesús fuera un mero hombre, incluso un gran profeta, estaría abrogándose lo que correspondía solamente a Dios. Y Marcos describe a los escribas acusando mentalmente a Jesús de blasfemia. Tal vez más enfático si se lee el texto entre admiraciones en lugar de interrogaciones, que sería: ¿pero cómo este blasfema? Nótese que no se atrevían a manifestar públicamente la convicción íntima que había en ellos acerca de Jesús. A pesar de que Jesús llevaba ya tiempo haciendo señales que correspondían al Mesías anunciado, según lo que estaba profetizado de él, no lo consideraban sino como un mero hombre. De modo que, siendo solamente un hombre, estaba asumiendo prerrogativas divinas que eran exclusivas de Dios, según ellos. Además, una tradición rabínica que ellos reconocían bien enseñaba que ni el Mesías tenía poder para perdonar pecados. Por tanto, era correcto a la luz de la Escritura afirmar que solo Dios puede perdonar pecados. Por tanto, tan solo Dios podía distinguir la fe salvadora en el hombre. Tan solo Él podía conocer el arrepentimiento y la entrega al Salvador. Por tanto, solo Él podía quitar la culpa para declarar permanentemente libre al pecador. La conclusión a que llegaban en su razonamiento era que o bien Jesús era Dios y por tanto podía perdonar pecados, o era un hombre en cuyo caso, por atribuirse lo que es potestativo de Dios, se convertía en un blasfemo. Y la ley establecía la pena de muerte para el blasfemo. Note lo que dice en Levíticos, capítulo 24, versículo 15, donde dice: «Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad». Por tanto, la tercera o segunda pregunta retórica de la última cláusula, según se entiende, requiere una respuesta negativa absoluta: nadie. Aunque Jesús mismo no había mencionado el nombre de Dios, hacerse portavoz de Dios y declarar perdonados los pecados era asumir una prerrogativa divina. De manera que si Jesús era un blasfemo, era digno de muerte. Además, el hecho de que en la cláusula aparezca la expresión «sino uno solo» atentaba contra la unicidad divina, norma de fe para los judíos, ya que otro que no era Dios único estaba otorgando lo que solo el único Dios podía hacer. De modo que no solo usurpaba los derechos, según ellos, únicos de la deidad, sino que se hacía Dios. La decisión de matarle había comenzado a tomar cuerpo en el corazón de aquellos. Y aún no se había expresado con palabras, pero estaba ya en la intención de sus corazones.
Por esta acusación sería condenado precisamente a muerte. Marcos capítulo 14 y versículo 64 dice: ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Mediante el uso tan típico en Marcos del adverbio del tiempo enseguida, es decir, inmediatamente, presenta aquí al lector la inmediatez con que Jesús conoció lo que los escribas pensaban en sus corazones. El pensamiento íntimo de los escribas fue conocido en la intimidad del Espíritu de Jesús. Así pues, se trataba de un problema de identidad divina, y era necesario que la humanidad del Verbo, siempre ajustada a las limitaciones propias de los hombres en la que había devenido, conociera sobrenaturalmente lo que había en el pensamiento de aquellos, para así poder demostrar ante todos su relación con Dios en el ser divino. Y por otro lado, el dativo instrumental es en su espíritu, que equivale a su interior. Por tanto, se trata del discernimiento espiritual y sobrenatural del Hijo de Dios, ya que el Espíritu de Jesús leía los pensamientos de los escribas como si fuese un libro abierto. Lo que había en el interior de ellos era conocido plenamente por el Señor. Si no fuese verdaderamente Dios, no hubiera podido conocer la intimidad de los escribas y discernir también sus pensamientos. Sin duda, habían venido buscando alguna cosa en la enseñanza de Cristo precisamente para acusarle. Y ahora ellos, los acusados por el Señor ante toda la concurrencia, era la de albergar pensamientos pecaminosos contra él, aunque, aparentemente, hubiera alguna base para pensar de aquel modo. Y en base a ese conocimiento sobrenatural, note que se dirige a ellos para formularle una pregunta, ya que las palabras de Jesús iban dirigidas a los que estaban sentados cerca de él. La pregunta le afectaba a ellos solos, de todos los que estaban reunidos en la casa oyendo al Maestro. Y no cabe duda de que las palabras de Jesús tuvieron que causar una gran impresión a todos los presentes. Para ellos, no solo se trataba de un gran maestro y de alguien que asombraba a todos con sus milagros, sino que ahora añadía también la virtud de un conocimiento sobrenatural que revelaba lo que algunos pensaban en su intimidad, literalmente en sus corazones. Y según el Evangelio de Mateo, el Señor les preguntó: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo capítulo 9, versículo 4. De otro modo, en la parte más íntima de la personalidad de aquellos escribas había surgido un pensamiento que era malvado. Y Cristo conocía los pensamientos de su adversario, como así también señala el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25 y capítulo 21, versículo 17. De modo que si no fuese Dios, no hubiera podido saber lo que aquellos estaban pensando dentro de sí. Aquella pregunta dirigida a ellos debiera haber sido suficiente para que entendiesen que no se trataba de un mero hombre, ya que conocía lo que pensaban, por tanto tenía que ser Dios, y si era Dios, tenía toda la autoridad para perdonar pecados. Las palabras de Jesús al paralítico cuando le dice: tus pecados te son perdonados, no era una expresión blasfema, sino la palabra de Dios que puede perdonar pecados. Sus pensamientos
eran unos pensamientos malignos porque estaban acusando a Dios de blasfemo. El Señor está prestando una mayor atención a los escribas que a lo que pensaban. Lo que hay en el corazón va a manifestar en el exterior en alguna forma y en algún momento. Y note que aquel pensamiento incorrecto iría tomando cuerpo en ellos a lo largo del tiempo para culminar en la condena final que pronunciarían en contra de Jesús, como justificación para pedir su muerte. Sin embargo, las palabras del Maestro tenían un propósito diferente al formular una acusación contra los escribas. Delante de todos, manifestando su impiedad, tenía el propósito de hacerles reflexionar. Y esa pregunta era una manifestación de gracia, de aquel que había venido al mundo como ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice Juan, capítulo 1 y versículo 14. El Señor procura llevarlos a una reflexión que los conduzca a rectificar sus pensamientos malvados y a salir de aquel camino. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Mediante una larga pregunta retórica, Cristo responde a las cavilaciones de los escribas. Formulaban sobre las palabras dichas al paralítico, comunicándole el perdón de sus pecados. Y Marcos utiliza el adjetivo comparativo que significa más fácil, para llamar la atención a los oyentes. Este modismo idiomático aparece en los sinópticos para referirse únicamente a las palabras de Jesús, como así señala Marcos capítulo 2, versículo 9, capítulo 10, versículo 25, y el paralelo que también se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 17. En ese sentido, estaba diciendo, considerad que es más fácil decir al paralítico. Externamente apreciado, es fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, porque nadie puede verificar si es verdad o no. Y esto corresponde solo a Dios, y solo Él sabe cuándo se produce, ya que nadie podría decir que no había sido cierto, pero tampoco nadie podía afirmar que lo fue, porque nadie podía saberlo con plena certeza. Entonces, los escribas estaban acusando a Jesús de blasfemia por haber dicho al paralítico que sus pecados le habían sido perdonados. A fin de hacerle notar lo equivocado y malo de sus pensamientos, lo enfrentará en una evidencia visible para todos. De modo que, si lo más difícil podría llevarse a cabo, lo más fácil también. Y también es necesario hacer notar que el Señor no estaba diciendo que perdonar los pecados fuera más fácil que sanar una enfermedad desde el punto de vista doctrinal. El perdón de pecados es una empresa mucho más difícil que sanar una dolencia, ya que no está refiriéndose al hecho intrínseco en sí, sino a la evidencia probatoria de una realidad, en este caso, de la autoridad de Jesús para perdonar pecados. La segunda pregunta es más comprometida, puesto que quienes diga al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, porque todos podrían apreciar si las palabras dichas iban revestidas de autoridad sanando al incapacitado o era la expresión impotente de un engañador que no tenía el poder que se atribuía. La dificultad desde el punto de vista humano es mucho mayor cuando se ordena la sanidad de un impedido que cuando se le dice que sus pecados le han sido perdonados.
La pregunta retórica exige una respuesta que reconozca que es mucho más difícil la segunda propuesta que la primera. Esta era la evidencia que el Señor ponía delante de todos. Y las dos cosas, tanto el perdón de los pecados como la sanidad, requerían un poder omnipotente que sólo correspondía a Dios. Por tanto, la pregunta de Jesús creaba una atmósfera de expectación en el auditorio, pero al mismo tiempo producía también ya una seria inquietud en los que habían acusado de blasfemo, ya que ellos sabían que luego de la pregunta se produciría la acción de Jesús para poner de manifiesto su autoridad. La sanidad del paralítico asentaría un duro golpe a la credibilidad de los escribas, mientras que elevaría un nivel mucho más alto el concepto que el Señor tenía en las gentes. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Jesús reclama aquí la atención de todos los presentes, no solo de los escribas, ya que todos debían prestar atención a lo que iba a producirse, que sería la evidencia de la autoridad que tenía para perdonar pecados. Voluntariamente se somete a la prueba de lo difícil frente a la aparentemente fácil, ya que se había cuestionado su autoridad para perdonar pecado. Es más, se le estaba acusando, si no públicamente, si en la intimidad del pensamiento de los escribas, de blasfemar al abrogarse una autoridad divina que como hombre no le correspondía según la conclusión de aquellos. Y en aquella circunstancia, el Señor le manda prestar atención porque iba a poner delante de todos la evidencia de su autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tenía el derecho y el poder para perdonar pecados. El que tiene ese derecho es el Hijo del Hombre. Primera vez que Marcos usa ese título para referirse al Señor, ya que es sin duda el más habitual en boca de Cristo para hablar de Él mismo. Este calificativo aparecerá varias veces en el Evangelio, por ejemplo, en Marcos 2:28 y capítulo 8, versículo 31. Por otro lado, los sinópticos ponen en boca de Jesús este título 82 veces. Y Jesús lo usó para identificarse a sí mismo, haciéndolo siempre en tercera persona, como expresión visible de su yo. En ningún momento es llamado por otros de esta manera, ya que el significado de este título es complejo y los eruditos le dan distintos significados, especialmente desde su perspectiva teológica. También pudiera tratarse de simplemente una forma de autodesignarse, como si dijese el hombre que soy. Sin embargo, este sentido es excesivamente humanista. Y note que el título debe remitirse a la figura de majestad que aparece, por ejemplo, en la profecía de Daniel. En Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y note que está vinculado, aquí representa a Dios como el anciano de días, relacionándolo con la deidad, y se le otorga la facultad de juez supremo sobre el mundo.
En el presente del ministerio de Jesús, Él mismo se presenta como el que tiene autoridad para perdonar pecados y también omnipotencia para sanar enfermedades, haciéndolo muchas veces en el sábado, para que todos comprendieran que Él era el Señor del sábado. Versículo 28. Este título permite entender también la humanidad que subsiste en la persona divina del Verbo encarnado, vehículo para la entrega de la vida en la obra de salvación, en donde también sería rechazado para poder salvar a muchos. Marcos capítulo 10 y versículo 45. Y el título se extiende a la escatología para referirse al que vendrá nuevamente como Rey de Reyes y Juez universal. Ya que es el título del contraste, como contraste es también la misma condición divino-humana de Jesucristo. El título que permite vincular aspectos totalmente opuestos y contradictorios, uniendo gloria y majestad con limitación y humillación, que llega hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8. También es el título que une la humanidad débil y limitada del hombre, asumida por la segunda persona divina, rodeada de aflicciones, con la gloriosa majestad que sentado sobre el trono de Dios juzga a todas las naciones y establece el destino final de los hombres. Es Dios, pero es también el compañero de nuestro camino, recorriendo nuestra senda y experimentando nuestras miserias. Es el autor de la vida, pero es también el sustituto de nuestra muerte. Es juez supremo y no juzga desde afuera como hace todo juez, sino desde adentro, en sentido de que ha tenido una historia común con los enjuiciados. Pero la gloria de este Hijo de Hombre es que su misión no ha sido la de juzgar para condenar, sino la de encontrar para salvar. Lucas capítulo 19, versículo 10 y Juan capítulo 3, versículo 17. El título de Hijo de Hombre representa también una sociedad corporativa en la que Dios viene al centro del hombre para incorporarlo por adopción en el Hijo, como miembro de su familia, dándole además la facultad para ello a todo aquel que cree, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. En Él y por Él, los hombres no solo son llevados a Dios, sino portados ante Él. Y note que Jesús los llama, los representa, no para desplazarlos, sino para emplazarlos en la gloriosa posición de su persona, capacitándolos para que puedan realizar en Él el compromiso y también el destino de hijos de Dios, siendo adoradores, libres y partícipes de su gloria. Así pues, el título Hijo de Hombre es un término de gloria. Proféticamente aparece rodeado de gloria y envuelto en las nubes, no refiriéndose a su segunda venida, sino a su lugar de majestad y de gloria. El hecho de que en Daniel el Hijo del Hombre se acerca al anciano de día se expresa en la relación en que la resurrección y también la ascensión se produce en la humanidad del Verbo, como se pone de manifiesto en la ascensión, siendo recibido en la nube que lo hace desaparecer de la vista de los que estaban presentes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 9. El título se utiliza en los evangelios para destacar 4 aspectos en relación con Jesús. Y note, el primero es escatológico, haciendo referencia a la venida en gloria con el Padre y con los ángeles para dar a cada uno conforme a sus obras. Marcos
capítulo 8, versículo 38. Y también viniendo con gran poder y gloria, Marcos, capítulo 13, versículo 26. En segundo lugar, redentores, refiriéndose a la obra de la cruz, Marcos capítulo 9 y los versículos 30 al 32. En tercer lugar, connotando la preexistencia divina del Hijo del Hombre, Juan capítulo 3 versículo 13 y capítulo 6 versículo 62. Y en cuarto lugar, para hacer referencia a la naturaleza humana del Verbo, Mateo capítulo 11 y versículo 19. Así pues, el Hijo del Hombre tenía y sigue teniendo poder, autoridad para perdonar pecados en la tierra, o si se prefiere, sobre la tierra. Y esta es una expresión de singular importancia. En cualquier lugar de la tierra donde haya un pecador, el Hijo del Hombre es el Salvador de ese y de todos los pecadores que creen en él, ya que como Dios hombre tiene autoridad para perdonar sus pecados. La evidencia que va a presentar no es tanto si haciéndolo fácil puede hacer lo difícil, sino la sanidad del paralítico es una obra de omnipotencia y autoridad divina, semejante a la de perdonar sus pecados. De otro modo, Jesús pone con ello de manifiesto su autoridad sanadora y al mismo tiempo también su autoridad perdonadora. Es decir, si se producía la sanidad del paralítico, confirmaba también su autoridad para perdonar pecados. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, Jesús mostró a los religiosos de su tiempo, y también a los religiosos de los días de hoy, lo que dice en su palabra, y he leído anteriormente en Marcos capítulo 2 y versículo 10, donde dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. La palabra de Dios nos muestra que solamente Jesús de Nazaret tiene poder para perdonar pecados, de manera que no eran ni son en el día de hoy los sacerdotes, no es tampoco su madre María, ni ningún santo que haya muerto, sino que es Jesucristo hombre. Amigo y amiga oyente, si todavía no le has pedido en arrepentimiento que Jesucristo perdone tus pecados, ahora puedes hacerlo. Para ello, te animo a que ores conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás y di conmigo: Señor Jesús, entiendo que tú eres Dios y que solamente tú tienes poder para perdonar pecados. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te quiero dar gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.